Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Antes de iniciar con el Hablemos del día de hoy, quisiera confirmar si se escucha bien mi audio. Tal vez con una manita arriba, con algún mensajito. Sí, genial. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Y bienvenidos a este Hablemos titulado Violencia familiar y trauma psicológico. Mi nombre es Ingrid, soy parte del CPPL y el día de hoy voy a estar a cargo de la plataforma, así que me voy a tomar unos breves minutitos como para ir dando ciertas pautas antes de iniciar con el Hablemos. En primer lugar, todos los micros se van a mantener en silencio a excepción de nuestros panelistas. Si en todo caso desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Tienen que dar clic en participantes en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha dar clic en el botón levantar la mano y ahí yo procederé a activar sus micrófonos. Si en todo caso estén usando un celular y no una laptop, también pueden dar clic en el botón más que se encuentra en la barra inferior del Zoom de la pantalla y en la parte inferior derecha dar levantar la mano. O en todo caso, tal vez no puedan abrir sus micrófonos con libertad, pueden escribirnos sus preguntas, sus dudas, comentarios por el chat general y yo voy a proceder a leerlos a nuestros panelistas. También recordarles que este evento está siendo grabado y va a ser transmitido en vivo en nuestras redes sociales. Así que una vez dicho esto, voy a presentar a nuestros panelistas que nos están acompañando en este Hablemos. Tenemos a la licenciada Lourdes Chuté. Ella es licenciada en Relaciones Industriales con experiencia laboral en gestión de recursos humanos. Es terapeuta de la promoción 35 del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y actualmente se dedica a la atención privada y forma parte de los terapeutas del grupo Freud del CPPL. También el día de hoy nos acompaña el magíster José Carlos Rivadeneira, es licenciado en Educación, es licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es terapeuta egresado del CPPL y es máster en Estudios Teóricos de Psicoanálisis por la PUC. Así que una vez habiendo presentado a nuestros panelistas, José Carlos, Lourdes, los escuchamos. Bien, buenas noches a todos y a todas. Vamos a tratar ahora el tema de la violencia familiar y el trauma, aquello que provoca eh, los episodios de violencia familiar. En primer lugar, eh, pueden ustedes intervenir, hacer preguntas, comentarios. Y también mi colega Lourdes puede también intervenir, que sea una especie de conversación entre nosotros. Empezaré hablando de la familia. Es un espacio de subjetivación en el que devenimos sujetos. La experiencia familiar nos marca. Nuestra tendencia en la forma de relacionarnos con los otros fuera de la familia dependerá o tenderá a reproducir las experiencias vinculares, la forma como nos hemos relacionado al interior de nuestra familia. La familia es un espacio de subjetivación, ¿no? Nosotros nacemos vinculados, ¿no? No nacemos primero y después nos vinculamos, ya nacemos vinculados. ¿Y a qué llamamos vínculo? Una relación significativa con personas significativas. Por nuestros vínculos existimos para otros. Por los vínculos somos llamados a la existencia. Quien no está vinculado prácticamente no existe o se siente en una especie de soledad, soledad que genera enfermedad, soledad que genera también muerte. En ese sentido, nos referimos a tipo de relaciones con los demás, ¿no? ¿Cómo podemos estar en relación con los demás? Podemos estar juntos, podemos estar relacionados o podemos estar vinculados. Estamos juntos, por ejemplo, en un medio de transporte público, estamos juntos en el cine, en cambio estamos relacionados y hay lazos entre nosotros
como por ejemplo somos compañeros de estudio o somos parientes, pero hay una tercera forma de relacionarnos que es mucho más fuerte, mucho más compleja, donde entra, además de la relación, entra el afecto, entra el amor, y es lo que llamamos vínculo, que reclama ser cultivado permanentemente, porque el vínculo también se deteriora, el vínculo puede enfermarse y el vínculo puede terminar rompiéndose. No sé si mi colega Lourdes desea añadir algo. Mm, Bueno, buenas noches. Agradecer a todos la presencia aquí. Y claro, estaba escuchando atentamente esta definición, ¿no? Interesante, José Carlos, porque nos permite como un poco también partir y entrar al tema tan complejo a la vez y tan cotidiano, lamentablemente, en nuestra realidad, ¿no? Eh, Tal vez creo que es importante como esta entrada que tú haces acerca de los vínculos, colocarlo en el contexto de los tipos de violencia que hay, ¿no? Porque a veces Ah, pensamos en violencia solo física y creo que hay como varios tipos de violencia que mirar, ¿no? Eh, Estas que tú vas a hablar ahora, ¿no? Que me parece bien interesante, la física, la psicológica, la verbal, eh, la sexual, también la económica, la social, la simbólica y aquella por negligencia, ¿no? ¿Qué significa cada una y cómo está presente en la vida familiar? Porque a veces tendemos a normalizar algunas cosas que suceden al interior de la familia. sí, violencia es, pues, siguiendo tu discurso, tu relato, es cualquier tipo de evento, en este caso familiar, que genera desubjetivación, ¿no? Que agrede al sujeto y le quita en parte la existencia, y puede ser física, como tú dices, verbal, psicológica, y producto de ello es lo que llamamos trauma, eh, que es una especie de huella que deja la violencia vincular, la violencia al interior de la familia. Una especie, digamos, comparándolo, una especie de moretón. Cuando tenemos un golpe, queda un moretón allí que se va absorbiendo, pero a lo mejor el tipo de incidente, el tipo de golpe que hemos tenido no se absorbe y permanece allí, ¿no? También, como has dicho tú, colega, es violencia el descuido, ¿no? El descuido de un niño, por ejemplo, un niño que no es cuidado en sus aspectos biológicos, en sus necesidades biológicas, o es descuidado en el afecto, no se siente querido, puede ser muy bien atendido desde el punto de vista técnico, fisiológico, bien alimentado, bien cuidado, pero si no recibe afecto, allí ese descuido es una forma de violencia, y violencia muy fuerte que marca también la existencia de los niños, ¿no? Claro, esta sería la violencia por negligencia u omisión, ¿no? Que es una falta de cuidado, abandono emocional, desatención de las necesidades básicas también es violencia. Indiferencia también es violencia. Sí, en ese sentido, el cuidado físico del niño tiene que ser acompañado del afecto, ¿no? Acompañado del afecto. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo niños en hospitales que fueron técnicamente bien atendidos, bien alimentados, bien cuidados, pero morían porque eran un número más. O sea, la falta de afecto genera realmente carencias psicológicas, genera también limitaciones a nivel cerebral, y genera también la muerte, puede generar la muerte. Y en ese sentido es interesante también hacer
acotar este fenómeno. Puede haber una madre que cuida muy bien a su niño, pero puede haber sido un niño no deseado o un niño que tiene limitaciones de algún tipo, ¿no? Limitaciones físicas, limitaciones psicológicas. La madre lo puede abrazar, pero puede abrazarlo sin ese componente afectivo. La criatura percibe si es querido o no querido, ¿no? A pesar de que hay una expresión física del afecto, el niño es capaz de percibir si hay afecto o no hay afecto, ¿no? Mm. Es importante la expresión del afecto verbal y físico, que el niño se sienta querido. Caso contrario, se genera un trauma en él que va a marcar sus futuras relaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber ya personas adultas que no fueron queridos en su niñez y generan un tipo de relaciones de amistad o relaciones de pareja bastante limitadas. Pueden estar limitadas por la desconfianza, los celos, repetir el maltrato que recibieron, ¿no? O sea, nos marca realmente la experiencia familiar, la experiencia afectiva familiar y los traumas también nos marcan, ¿no? José Carlos, allí también lo que tú estabas describiendo podría entrar esta violencia simbólica, ¿no? Que se refiere a aquellos actos que transmiten como desprecio o dominación sin que sea una agresión directa, miradas, gestos, ¿no? Que son llamadas tipo de violencia simbólica, ¿no? Lo que estabas como Ajá, expresando. Ujú. sí, efectivamente, que son también captadas, ¿no? La violencia simbólica es captada, incluso una, qué sé yo, el gesto de una pequeña bofetada, no es que le va a sacar sangre, pero ya el gesto es ya una agresión y es percibida como tal, una mirada, un gesto serio, ¿no? Un quitar la palabra, ¿no? No saca sangre, pero ya es una agresión muy fuerte. No se escucha, ponen aquí. No sé si se me escucha a mí, se le escucha a Lourdes. ¿A quién no se le escucha, por favor? Bueno, yo por mi parte lo escucho con normalidad. Ya, gracias. Bueno, eh, sigamos. Ujú. Eh, esta violencia, en esta violencia generalmente está involucrada sobre todo la mujer. La violencia contra la mujer es realmente terrible y tiene efectos devastadores, ¿no? De ella, de sus hijos, de sus hijas. Hay consecuencias físicas, psicológicas, sociales, eh, la peor percepción de su estado de salud, la pérdida de la calidad de vida es terrible cuando la mujer recibe violencia, la pareja en la relación conyugal, ¿no? Eh, Se pueden tratar los síntomas, dolores de cabeza o otros síntomas, inestabilidad, pero hay que ser conscientes también la relación, ¿no? Porque no hay que favorecer la medicación únicamente, porque si se favorece la medicación únicamente, resulta lo que se llama técnicamente iatrogenia, o sea, efectos peores, ¿no? La violencia psicológica es también terrible, ¿no? A la que ha hecho alusión Lourdes, ¿no? Supone una amenaza invisibilizada, ¿no? Una amenaza sutil, además es acumulativa y difícil de detectar, ¿no? Por ejemplo, el desprecio, los chistes sexistas son difíciles de detectar porque además están encubiertos por la broma, por el chiste, y sin embargo la violencia psicológica es la más destructiva. Sí, y creo que podemos decir dentro de la violencia intrafamiliar cuáles son las más frecuentes, ¿no? Hay tres tipos de violencia más frecuentes que son las que tú has nombrado, la del maltrato infantil, ¿no? Cuando se afecta a niños, niñas, incluso adolescentes, ejercida por padres o cuidadores. La violencia esta última de la que estás haciendo referencia
de pareja o también llamada violencia doméstica cuando afecta a alguno de los miembros de la pareja. Pero si nosotros nos vamos a las estadísticas en los portales actualizados, sigue siendo principalmente de hombres a mujeres y sigue siendo principalmente la violencia física la que se lleva un porcentaje mayor y que está muy cerca a la violencia psicológica y sexual. Y también no tenemos que dejar de nombrar la violencia hacia los adultos mayores, ¿no? Que también sufren diversos tipos de maltrato, ¿no? O sea, a todas estas personas de la tercera edad. Sí, es maltrato y también es maltrato por descuido, ¿no? Se puede descuidar las personas de la tercera edad, ¿no? Y en ese sentido, está habiendo, es importante, y están habiendo pues respuestas de algunas municipalidades que tienen centros de día para personas de la tercera edad, porque muchas veces se encuentran solos en su casa o también hay una soledad porque no les prestan atención, no conversan con ellos, pueden a lo mejor preguntar las mismas cosas y bueno, generar cierto malestar que no es tolerado por los familiares, ¿no? Y en ese sentido es importante reparar en eso para que reciban el cuidado que realmente merecen, ¿no? Y Lo ahí, que, perdón, perdón que te... adelante. Ahí entraría también la violencia de tipo económica, ¿no? Que también es una violencia porque hay quien ejerce el control del dinero, ¿no? Impedir el acceso a recursos económicos y generar dependencia también afecta principalmente niños, mujeres y ancianos, ¿no? Sí, es una forma de control también, la violencia económica. No doy lo que tú necesitas, ¿no? Muchas veces, claro, hay mujeres que ejercen ya algún trabajo y ganan cierta cantidad de dinero, pero muchas veces la mujer tiene que hacer realmente proezas para estirar el billete, ¿no? Y que alcance, porque muchas veces el hombre no conoce cómo están los precios en el mercado y no da el dinero que corresponde, ¿no? Y en ese sentido, pues la mujer tiene que hacer muchos sacrificios y a veces tiene que hacer pequeñas actividades económicas, vender tamales, vender frutita, para conseguir un poco de dinero, ¿no? Un poco de dinero y eso es importante. Además que hay un trabajo de la mujer sin sueldo ni horario, que es el cuidado de la casa, ¿no? Esto muchas veces ya está siendo superado, ya la mujer tiene muchas veces acceso a la universidad, alcanza una profesión, gana su sueldo, pero la gran mayoría no, está sujeta realmente a dependencia económica del varón, ¿no? Son formas de violencia. Ahora, esta violencia venía a mi mente, la violencia contra la mujer, nunca es un hecho aislado. Suele comenzar incluso en el noviazgo con violencia psicológica, tácticas coercitivas, sutiles, enmascaradas, encubiertas. ¿Por qué? ¿Por qué no se percibe esa violencia que se da durante el noviazgo? Porque le encubre el mito del amor romántico, ¿no? Pareciera que la experiencia romántica encubre ciertos tipos de maltrato, de violencia que se da al interior de la pareja ya durante el noviazgo y luego sigue durante la vida conyugal. Hay una especie de ciclo, ¿no? Una violencia que se va generando, que explota en el maltrato físico o en el maltrato sexual o en el maltrato psicológico. Y luego viene el violento que pide perdón a la víctima lo perdona y bueno, se calman las cosas, pero se repite, ¿no? Hay una especie de ciclo que no se llega a romper, ¿no? Es Mm. importante el percibir este ciclo de violencia para romperlo realmente y que no se vuelva a repetir, ¿no? Y tú has dicho una palabra clave, ¿no? O sea, cuando
la pareja controla constantemente, ¿no? Quiere saber todo, con quién se junta, incluso cuando hay prohibiciones, ya esa es una señal de alerta, cuando impide que vaya a ver a su familia, que se vaya a hacer actividades, cuando empiezan las críticas constantes a todo, a su manera de vestir, a su apariencia física, todo lo que hace le parece mal, cuando se enoja, ya todo eso nos dice que está siendo parte esta persona de una violencia psicológica constante, ¿no? Cosa que no podemos normalizar. Sí, y es la más dañina, ¿no? Es la más dañina. Su impacto es grave, es destructivo y capaz de destruir la integridad de la mujer, ¿no? Conduce a la mujer al agotamiento físico y mental, ¿no? Destruye su autoestima, su subjetividad y el peligro es que se normalice, ¿no? Se normalice eh, o se minimice, ¿no? Mm. Tiene graves consecuencias en la salud, eh, contra la mujer en la salud, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí algunas expresiones, ¿no? Que han aparecido en contextos terapéuticos, ¿no? Soy una mujer que no merece ser querida. O sea, no tiene conciencia muchas veces del maltrato ni buscará ayuda para ello, ¿no? Es lo que se llama dentro del ciclo la fase precontemplativa. Luego, tengo que aguantar por el bien de mis hijos, ¿no? Reconoce el maltrato, pero no se siente preparada para decidir y hacer algún cambio. Es otro aspecto del ciclo. Hay otra fase en que se prepara el cambio y en que la mujer puede decir o pensar, esto no va a cambiar, tengo que hacer algo para salir de esta situación. Piensa que debería hacer algo y ya se va preparando el cambio, ¿no? Me siento atrapada, no puedo más, necesito ayuda. O sea, es una fase de acción, ya muy cerca al cambio, ¿no? Y he conseguido salir de la situación de maltrato, puedo mirar al futuro con esperanza, ¿no? Reconoce la situación como pasada, valora lo conseguido y se esfuerza para mantenerlo. ¿Qué se ha Ujú. conseguido? O se ha conseguido que el maltratador eh, cambie o ha conseguido, digamos, salir de esa situación de víctima y separar al victimario de la casa. Pero es una fase de consolidación que debe mantenerse, ¿no? Pero es todo un proceso no fácil de seguirlo, ¿ah? O sea, ante cualquier consulta de una mujer muy maltratada, yo le puedo decir, bueno, ¿y qué haces allí? Tienes que ya separarte. Pero esto no es sencillo, se dice fácilmente, pero eso reclama todo un proceso también de acompañamiento, ¿no? Eh, el proceso no es lineal, pues, ¿no? No es lineal. Hay condicionantes de género, a menudo muy arraigados en ella y en su entorno, y puede haber recaídas también, ¿no? Claro, y hay un riesgo, ¿no? O sea, a veces se espera que la persona piense y sienta lo mismo que el otro, ¿no? Y eso es no mirar que son dos personas distintas. Ese es un riesgo serio, ¿no? En todo esto. Y lo que dices en torno a que de verdad esto no es tan simple como se ve, que sí, a veces hay como justificaciones, explicaciones frente a los hechos de violencia, ¿no? Sin embargo, es importante recordar que ni el consumo de alcohol, ni de drogas, ni el estrés, ni el cansancio, ni nada de eso justifican los malos tratos en cualquiera de sus formas. En efecto, el maltratador puede tener limitaciones psicológicas, probablemente ha sido maltratado de niño también, maltratado porque le pegaron o maltratado porque lo abandonaron también, ¿no? Entonces, tiene miedo a ser abandonado y cualquier gesto de la mujer genera en él un miedo al abandono y para que no haya ese abandono, pues maltrata a la mujer, la castiga y puede generar algo muy grave y es lo que se llama síndrome de adaptación paradójica al maltrato, ¿no? Ya me acostumbré, no. Hay que salir de esa situación de víctima,
hay que provocar el cambio en el victimario si es que es posible, ¿no? Por medio de un tratamiento psicoterapéutico también que pueda trabajar los traumas de su infancia, su niñez y pueda realmente eh, sanarse ese vínculo que está enfermo, está muy maltratado, enfermo y a lo mejor está roto y sin embargo siguen viviendo juntos, ¿no? Pero todo eso también genera traumas en los niños, en los hijos, ¿no? Aunque el maltrato esté al interior del vínculo conyugal, del vínculo de pareja, los niños viven en forma traumática ese maltrato también, ¿no? No sé si quisiera decir algo al respecto, Lourdes. Bueno, de todas maneras, el maltrato va a dejar un impacto, como tú dices, ¿no? En la autoestima de la mujer, en la autoestima de los chicos, afecta el estado de ánimo de toda la familia, ¿no? Y limita la libertad de las personas. Hay una serie de consecuencias de estos traumas, maltratos, violencia permanente, ¿no? Sí, genera incluso alteraciones neurobiológicas, ¿no? El vivir con miedo, en amenaza permanente, produce la activación crónica de un eje que se llama el hipotálamo, ¿no? Y, que se asocia a alteraciones cardiovasculares, endocrinas y autoinmunes también, ¿no? Se afecta el córtex prefrontal o el hipocampo, entre otras, y se experimentan cambios estructurales a nivel neurobiológico, neurocerebral también, ¿no? Los niños que viven el maltrato en sus padres o en la pareja con la que viven, incluso llegan a sentirse culpables, ¿no? Sobre todo si hay peleas por dinero. Muchos niños dicen, yo soy el que gasta, por mi culpa se están peleando. Y llegan muchas veces a deseos de no vivir, cuando no intentos de suicidio realmente, ¿no? Bajarán en su autoestima, bajan en su rendimiento escolar, porque cuando están en el colegio no pueden concentrarse, piensan en la casa, ¿qué pasa si cuando vuelva ya mi madre no está, mi padre no está, o Mm. se habrán hecho daño? Entonces hay un sufrimiento que llega a generar trauma también en los hijos, en los niños, ¿no? Sea, las consecuencias psicológicas y también conductuales son varias, ¿no? O sea, las que tú has nombrado, por ejemplo, por qué de pronto en la adolescencia o en la juventud hay un abuso de alcohol u otras drogas, es parte de estas consecuencias de los maltratos, del abuso, de la violencia, ¿no? También la disminución de la capacidad cognitiva, ¿no? Esa sensación de no aprender, no solamente en el colegio, a veces en la universidad, ¿no? Esa sensación de no soy capaz, sin darnos cuenta que puede venir desde esta violencia en casa. Los comportamientos delictivos, violentos, ¿no? Que implican riesgo también. La depresión y la ansiedad sin duda es otra consecuencia. El retraso del desarrollo, los trastornos de alimentación y el sueño, ¿no? También se ven afectados. Y a veces uno no sabe de dónde viene eso. Sentimientos de vergüenza y de culpa permanentes. Hiperactividad también. La incapacidad para relacionarse, ¿no? A veces pareciera una timidez, pero hay un deseo de relacionarse y no se sabe por qué hay una sensación de impedimento a la vez, ¿no? Un desempeño escolar deficiente, ¿no? Bueno, lo que tú has nombrado también, estos trastornos postraumáticos por estrés, porque pareciera que las personas como se acostumbran dentro de esta violencia a hacer el estrés como un pan de cada día, ¿no? Hay otras cosas también que tienen que ver con consecuencias psicosomáticas. Acá aparecen cosas en el cuerpo, colon irritable, cardiopatías, enfermedades en general, ¿no? Que habría que ver cuáles, comportamientos suicidas, daños a, a sí mismos también, ¿no? Autolesiones, digamos.
Si Eso es se han un poco. descubierto, Ujú. sí, adelante, Lourdes, No, 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 perdóname. eso es un poco algunas de las consecuencias de la violencia. Sí, hay consecuencias, como tú dices, en las condiciones crónicas de salud, ¿no? Dolor crónico, ¿no? Trastornos gastrointestinales, como tú has dicho. También hay patologías neurológicas recurrentes, ¿no? Mareos, cefaleas, migrañas, fallos cognitivos, problemas cardiovasculares, ¿no? Diabetes, respiratorios. Y las neoplasias son más comunes en mujeres maltratadas, ¿no? El cáncer y neoplasias, ¿no? Mm. Eh, Cánceres de mama y ginecológicos, eh, puede favorecer directamente su aparición mediada por la respuesta a un estrés crónico generado por la violencia, ¿no? Sí. Y las mujeres que sufren violencia son más propuestas a omitir o retrasar la detección del cáncer, ¿no? No se les detecta, se explota el cáncer cuando realmente está bastante avanzado. Mm. Interesante eso, ¿no? Interesante saber de dónde vienen tantas cosas acumuladas. Inclusive esta autora, Janine Puyet, hablaba de la transmisión generacional, transgeneracional del trauma y la violencia, ¿no? De bisabuelas hacia abuelas, de abuelas a madres, a hijas, especialmente, y lo decía, y esto es bien importante también poderlo mirar en contextos de represión política y familiar. Sí, en efecto, has tocado un punto importante, ¿no? Cómo la violencia y las disfunciones familiares se transmiten generacionalmente también, ¿no? Puede parecer algo curioso, pero en realidad se transmiten generacionalmente. Eh, pero también hay casos que he descubierto en terapia como niños que han recibido mucho maltrato, un maltrato brutal, cuando se hacen adultos y crecen, dicen, yo no quiero ser el padre que tuve y cambian completamente de actitud con respecto a sus hijos, ¿no? Pueden surgir otros problemas también, pero de todas maneras no son padres maltratadores, de manera que el haber sufrido la violencia en la infancia, cualquier tipo de violencia, es un condicionante importante, pero no determina que la persona que sufrió violencia vaya a ser maltratadora, vaya a ser violenta también, cuando ha tomado conciencia de su sufrimiento y ha decidido no repetir ese ciclo, no repetir esa cadena de violencia que se transmite generacionalmente, ¿no? Y es un fenómeno también curioso, pero que se da la transmisión generacional de la violencia, ¿no? Mm. Claro, pero qué importante también poder pedir ayuda en un momento oportuno, ¿no? Qué importante también asistir a terapia, porque claro, dentro de la clínica, dentro de los espacios terapéuticos, la persona se va dando cuenta, va reconociendo algunos patrones inconscientes que lo llevan a reproducir la violencia, a tolerar la violencia. Y claro, a veces cuando uno de los miembros va a terapia, algo va poco a poco cambiando al interior de la familia, ¿no? En efecto, es importante la terapia individual, pero también existe la terapia familiar, ¿no? Hay violencias al interior de la familia que pueden resultar invisibles. Por ejemplo, si en la familia tenemos un hijo o una hija a quien se le echa la culpa de todo, ¿no? Tal cosa sucede por tal. ¿Quién dejó encendida la luz? Ese ha sido fulano de tal, fulana de tal. Entonces se le echa la culpa de cualquier falla que hay en la vida familiar. Y cuando hay esa culpabilización crónica, en realidad lo que estamos haciendo es reforzar ese síntoma en ese niño, en ese chico, en esa chica, y no va a cambiar porque ya le pusimos nosotros un letrero. Y es como si le hubiéramos asignado un, un papel, le hemos asignado un guión, ¿no? Imagínense un teatro, cada
actor, cada actriz tiene un guión. Imagínense que ese actor, esa actriz, se salga del guión. Ya tú vas a ser la persona mala y esa actriz decide tener una interacción buena. Se desorganiza toda la función teatral. Entonces muchas veces esa persona o ese hijo, esa hija caracterizada como la ovejita negra, eh, es producto de la dinámica familiar, ¿no? Y la hemos tratado como el paciente identificado. Vamos al psicólogo, ese es el problema. Es él el que tiene que ir al psicólogo porque es el causante, la causante de todos nuestros sufrimientos en familia. Y en realidad, ese causante de la disfunción familiar, de los problemas, de los sufrimientos familiares, es solamente el síntoma, ¿no? La enferma es la dinámica familiar, por lo tanto hay que sanar el conjunto de la familia. Entonces el síntoma, esa oveja negra que causa todos los problemas familiares, es como la fiebre. La fiebre no es una enfermedad. Si yo voy al médico porque tengo fiebre, el médico no me dice, ay, hay que curar la fiebre y me da ya una pastilla, una medicina para la fiebre. No, va a averiguar de dónde viene la fiebre. Igual cuando hay un caso de disfunción familiar, en la que identificamos un paciente, o sea, un niño, una niña, un hijo, una hija, como paciente identificado. Entonces, en una terapia de familia, lo que hay que curar no es a ese paciente que nosotros identificamos, sino el conjunto de los vínculos familiares, el conjunto de la dinámica familiar, ¿no? Que tiene que ser trabajada. Por eso existe la terapia familiar sistémica o también la terapia familiar psicoanalítica, ¿no? Pero muchas veces sucede que cuando estamos trabajando y está cambiando ya la dinámica familiar, la oveja negra ya está dejando de comportarse mal, se desequilibra el conjunto de la familia y resulta que muchas veces los padres sabotean la terapia porque, ese hijo, esa hija mantenía de alguna manera el equilibrio familiar. Y ahora que se empieza a portar bien, ya no sabemos a quién echarle la culpa, ya nos hemos desequilibrado, hay un cierto malestar, porque entonces ven qué curiosas son las dinámicas familiares cuando a veces los cambios no son fáciles porque nosotros hemos identificado a una persona como la causa de todos los males, ¿no? Y así hay otros fenómenos curiosos también, ¿no? Ujú. Estaba pensando en esto de cuando una pareja es violenta al interior del hogar, eh, ¿qué le espera a estos chicos, a estos hijos, ¿no? Probablemente hay alguno de los hijos que se vaya como identificando con el agresor y pueda pues reproducir aquella violencia que vio, ¿no? Como una forma de defensa, como una forma de control, ¿no? Como una forma de identificarse con el agresor. Y también está este otro lado, ¿no? Los vínculos más sadomasoquistas, cuando a lo mejor se acostumbra un miembro de la familia a vivir desde el sufrimiento, ¿no? Convierte el sufrimiento en una forma de vínculo afectivo, ¿no? Piensa que enamorarse es sinónimo de sufrir. Entonces, esos son también algunos riesgos que pueden pasar y que se pueden tratar, por supuesto, en terapia, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? Y muchas veces, bueno, la terapia es para sanear los vínculos familiares y si se combina con una terapia individual que puede necesitar a- alguna persona de la familia en particular, eh, el objetivo es sanar los vínculos, pero a veces pueden llegar a la conclusión de que no es posible ya vivir juntos y en ese sentido, si se da una separación, puede darse una separación amigable, ¿no? No una separación en que queden enfrentados, queden enemigos, sobre todo si se involucran los hijos. Cuando hay una separación, y que ojalá sea una separación amigable, los hijos tienen que ser conscientes, los hijos hay que trabajar para que cada uno de los hijos sepa que
papá y mamá no van a estar juntos, pero yo siempre voy a tener un papá que me quiere, no me va a faltar una mamá. Porque al comienzo pueden vivir esto que se llama conflicto de lealtades. Si quiero más o apoyo más a mi papá no me va a querer. Si apoyo más a mi mamá no me va a querer. ¿A quién tengo que ser fiel? No, dejarlo. Papá y mamá no van a vivir juntos, pero yo voy a tener un papá y voy a tener una mamá. En el sentido que importante es que los padres no involucren en el conflicto a los hijos para que puedan realmente ellos sentirse seguros y que cuentan con papá y que cuentan con mamá, que los va a querer siempre. Mm. Y no transmitir la culpa, ¿no? La responsabilidad de sus decisiones, ¿no? Porque eso también es otro tipo de violencia, ¿no? Me contaba una persona que que sus padres al momento de tomar la decisión les preguntaron a ella y a sus dos hermanas eh, si se separaban. Una decisión completamente adulta, se la trasladan a tres niñas muy pequeñas y luego la culpa crece con ellas, ¿no? Entonces, qué serio es esto de las separaciones y cómo manejarla, cómo saber manejar de forma adulta estas separaciones, sin afectar el desarrollo del niño o niña, ¿no? Sí, porque de hecho son vividas las separaciones con mucha angustia por parte de los hijos, ¿no? Sobre todo si son niños o adolescentes, ¿no? Y como tú dices, Lourdes, llegan a sentirse culpables de la violencia entre sus padres, ¿no? Mm, Incluso no pocos llegan a desear no haber nacido. Y mm, es curioso también este fenómeno que se da cuando hay conflicto entre los padres, ¿no? Puede darse alguna disfunción en uno de los hijos. Por ejemplo, hay niños que ante el conflicto de sus padres tienen una regresión. Un niño de 9 años, por ejemplo, que moja la cama. Cuando vuelve a la edad de los 3 años, moja la cama, los padres dejan de pelear, se preocupan por el hijo y, bueno, hace de una manera inconsciente el síntoma que ha generado ese hijo lo ha hecho de una manera inconsciente para provocar la unión de los padres. Y eso trabajado en la terapia familiar puede realmente, en la terapia de pareja y de familia, puede cesar el síntoma, ¿no? Cesar el síntoma y que los padres se den cuenta que este síntoma es provocado por ese conflicto entre ellos y bueno, o se logra sanar el conflicto o se separan sin agresiones, se separan amigablemente y el hijo puede superar la enuresis, ¿no? mm, Que generó ese conflicto entre sus padres, ¿no? Son cosas curiosas que se dan en las dinámicas familiares, ¿no? ujú, mm, claro. Creo que había también otro tema, que es el tema del abuso sexual. Ahí Sí, estamos, ahí estamos. Sí, ¿no? Como esta definición, ¿no? Que es cualquier tipo de contacto entre un adulto o un niño o niña con el propósito de la satisfacción sexual del adulto, ¿no? Creo que ahí vas, ¿no, José Carlos? sí, sí, sí. Las secuelas del abuso sexual son importantes y además es algo muy difícil de hablar por parte de las víctimas. No, es muy difícil de hablar y muchas veces difícil de aceptar por parte de los padres. Las víctimas suelen hablar muy tarde y muchas veces los padres o los cuidadores no suelen hablar del asunto o suelen encubrirlo, ¿no? Te ha parecido, no te has dado cuenta, fue tu imaginación y es en el fondo algo que no quieren aceptar, no quieren aceptar. Entonces, importante el validar el relato primero cuidar a los niños, ¿no? Tener en cuenta que es muy frecuente el abuso sexual La y naturalmente prevención. y es muy frecuente por personas conocidas y cercanas a la familia, incapaces de hacer algo así, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho a los niños y niñas y validar sus relatos, ¿no?
Mm, Creo que es el tema de prevención bien importante, ¿no? Prevenir. eh, y luego, como tú dices, no crear un doble trauma, porque si un niño es abusado, eso ya es un trauma, pero si la mamá o el familiar cercano no le cree, eso genera como un doble impacto, un doble trauma, ¿no? No Ujú. solamente es lo vivido, sino el que no se valide, como tú dices, esta información, ¿no? Porque un adulto que abusa sexualmente de un niño puede hacerlo de diferentes formas. Hay amenazas, hay engaños por la fuerza, hay manipulación, ¿no? Y casi siempre la manipulación va con este tema del cariño, de la cercanía, ¿no? Esa idea de que, es mi primo, es mi tío, es mi vecino, es una persona cercana. Entonces, como, qué confusión tan grande se crea en la cabeza de un niño o de una niña, ¿no? Y las secuelas son muy importantes, los traumas, ¿no? Hay depresión, insomnio, miedos, baja autoestima, ¿no? Autolesiones, intento de suicidio y anorexia, sobre todo en las niñas, ¿no? Como secuelas del abuso sexual. Y peor aún, a veces suelen ser culpabilizadas, ¿no? Ella me provocó, o sea, el agresor puede justificarse, ¿no? Ella me provocó, él me provocó, y digamos, la persona abusada, el niño o niña, puede decir, sí, yo lo provoqué, y sentirse culpables, ¿no? Qué difícil es en el trato terapéutico con niños y niñas, eh, hacerles que se den cuenta que no tuvieron la culpa, que ellos no tuvieron la culpa, ¿no? Mm, Sí, creo que es bien importante también saber que el abuso sexual eh, implica también, ¿no? Estos adultos que muestran fotos pornográficas a los niños, ¿no? Hablarle de temas obscenos también es un tipo de abuso. Obligarlos a mostrar sus cuerpos también, tocar sus genitales, ¿no? Y claro que la violación, sin duda, ¿no? Pero a veces hay dudas de esto, ¿no? Mostrar fotos pornográficas también es un tipo de abuso, ¿no? Y también genera todo lo que, estas secuelas que has nombrado, ¿no? Que están claras. Sí, no sé si sería interesante invitar a los participantes a Ujú, hacer sus preguntas, sea viva ujú, voz o sea por medio del chat o ujú, comentarios, ¿no? ujú. Claro, claro. ¿Seguimos con las diapositivas o Tal prefieres vez la hacer? retiramos, tal vez la retiramos para Ajá, favorecer bien. la Ajá. participación. ¿Sí? Bien, amigos, amigas, sería interesante, nos ayudaría mucho a todos si ustedes comentan, participan, eh, sí, preguntan. Algunas preguntas a lo mejor no quedan bien, no quedan respondidas totalmente. Interesante también que algunas preguntas queden abiertas, algunos temas queden abiertos, nos ayudará mucho también para la Ujú. investigación, la conversación. Así que adelante, les invitamos a participar. Bueno, mientras se animan, creo que importante saber qué actitudes podemos ver en los niños que nos pueden hacer pensar que viven un tipo de abuso sexual, ¿no? Creo que es Ajá. importante darnos cuenta, por ejemplo, cambios bruscos en sus comportamientos, ¿no? Creo que eso es importante. Si el niño o niña siempre está alegre y de pronto está como triste o distraído, o de repente era un buen estudiante y baja en sus notas, o le gustaba compartir con los demás y de pronto se aísla, creo que es importante estar atento, ¿no? También es importante estar atentos a los temas de sueño, si se despierta en las noches, si tiene muchas pesadillas, si de pronto empieza con comportamientos como agresivos o sexualizados, ¿no? Si tiene problemas para caminar o para sentarse, ¿no? Creo que esto es como
amerita una observación bien dedicada a los niños en sus cambios, ¿no? Bueno, creo que hay algunos comentarios, ¿no? Sí, Indus. Sí, tenemos dos comentarios. Primero de Sonia Rivera. Buenas noches y felicitaciones por tan buenos aportes que comparten. Uno de los aspectos que he podido observar es como un indicador en los niños en edad escolar sobre su rendimiento académico y en su comportamiento. No suelen expresar, pero realizan manifestaciones no verbales como en el dibujo. También tenemos el comentario de Ruth. Buenas noches. ¿Qué consecuencias psicológicas se observan en adultos que han crecido en entornos violentos? ya. Y también tenemos el comentario de Marta. ¿Cómo ayudar a un adolescente que sufrió de tocamientos o abuso, pero que no recuerda muy bien? Ya, muy interesantes las preguntas. Eh, no sé si Lourdes te animas a esbozar algún tipo de respuesta a alguna de estas preguntas. Esta pregunta de las consecuencias, ¿no? De los adultos en los entornos violentos, hay una serie de consecuencias de diversos tipos. Una de las consecuencias emocionales, porque hay conductuales, de comportamiento, cognitivos, sociales, de todo tipo, hay consecuencias de todo tipo. Las emocionales tienen que ver con la culpa, de la que hablaba José Carlos, vergüenza, mucha vergüenza, dificultades de empatizar, el miedo, miedo a veces hasta arriesgarse, tomar decisiones, todo tipo de miedo, también trastornos de sueño, terrores nocturnos, eh, cosas que tienen que ver con el ánimo, la depresión, ¿no? No lograr como salir de un estado como triste o como cuando alguien viene y te dice estoy como sin poder moverme, sin poder avanzar. No hay gente que viene y te dice, uy, no estoy como detenida en el tiempo. Una distorsión también en la percepción de uno mismo. No, es difícil como que alguien pueda ver sus propias cualidades, una baja autoestima si se quiere, y normalmente una angustia y una ansiedad generalizada, ¿no? También están presentes como parte de las consecuencias en los adultos de un entorno violento. Sí. En el niño adolescente que ha sufrido abuso, importante digamos, la terapia, ¿no? La terapia individual. Y en este proceso terapéutico en el cual el niño adolescente no debe ser forzado a relatar, pero animarlo a que relate lo que pasó, aunque se olvida. Se olvida, generalmente olvidamos aquello que fue muy doloroso. El acontecimiento traumático suele olvidarse el acontecimiento. El trauma está allí, pero el acontecimiento suele olvidarse porque fue sumamente doloroso. Cuando va emergiendo, importante el relato sin presión y en esa forma de relato lograr que el niño o adolescente o el joven o el adulto que sufrió ese, ese abuso eh, logre liberarse de la culpa, ¿no? Se entere, acepte que no fue culpable, ¿no? No fue culpable. eh, Muchas veces logran en este proceso también doloroso de relatar, logran percibir que el abusador fue el culpable realmente. Hubo una mezcla de afecto con abuso. Y muchas veces el niño adolescente, que sobre todo carente de afecto, siente que se siente confundido, ¿no? Mi tío que abusó de mí, mi padrino que abusó de mí, pero también era buena gente, me hacía regalos, me acariciaba. Entonces hay una confusión allí, ¿no? Que es importante digamos, el aclararla, ¿no? El aclararla y que se libere, la persona abusada se libere de esa culpa, ¿no? De esa culpa
culpa va unida a rabia, culpa va unida a sufrimiento, a depresión, y esa rabia hacia dónde la va a dirigir, porque la podría dirigir hacia él mismo o ella misma, ¿no? Con autolesiones, muchas veces fantasías de suicidio y no pocas veces intentos de suicidio. Por eso es importante el tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento terapéutico de aquella persona abusada cuando no la denuncia, ¿no? La denuncia también, ¿no? Denuncia que se hace muchas veces muy difícil porque la mujer, si su pareja ha sido la abusadora, no quiere quedarse sin pareja. O muchas veces el abusador también sostiene económicamente de alguna manera la familia. Entonces, pero el niño, la niña, ya joven o adulto que fue abusada, va a descubrir: mi mamá no me protegió, mi mamá no hizo nada, mi mamá no pensó en mí, ¿no? Pero, en fin, hay algo complejo allí que ir trabajando, ¿no? Con ayuda de algún profesional, ¿no? Ujú. Sonia Rivera, por ejemplo, nos dice que ella ha podido observar como indicador en los niños el rendimiento académico, ¿no? Y claro, el rendimiento académico es un factor, no es el único, por supuesto, y en su comportamiento. Y como ella dice, no lo suelen expresar, claro, no lo suelen expresar en palabras los niños, dependiendo también de la edad. Pero una de las cosas bien importantes que ella señala es que realizan manifestaciones no verbales como en el dibujo. Y eso sí, es como prestarle mucha atención, ¿no? Igual, frente a un comportamiento inusual, es importante su espacio terapéutico porque allí también se va a trabajar mucho a través de las representaciones, a través de los dibujos, a través del juego y va a salir información muy útil, ¿no? El niño no va a poder decir en palabras un evento tan traumático como es el abuso sexual. Hay allí Sí, un comentario, una pregunta. Por favor, ¿podrías leerlo? sí, son dos preguntas. Primero de Marixa. ¿La anorexia es una consecuencia de abuso sexual, sobre todo en niñas? Y también tenemos un comentario y pregunta de Lupe. Una niña de 4 años que tuvo muchos problemas al nacer y se mantuvo en incubadora 3 meses y después de los 7 meses tuvo recaída y regresó a incubadora. Ahora ella no soporta que la toquen o le hablen ni los niños, ni menos los adultos, ni abuelos, ni tíos. Ahora está en terapia y me parece que avanza de poco a poco, como es normalmente. ¿Qué podrían opinar ustedes y sugerir? Bueno, no sé si quieres tú, Lourdes, aproximarte a una respuesta. Eh, Creo que hay dos preguntas antes. Me inclino por responder esta de la anorexia, ¿no? Porque Ya, me parece adelante. muy interesante. La anorexia es una consecuencia de abuso sexual, sobre todo en niñas. La anorexia es una consecuencia de una serie de factores, ¿no? No se podría decir tan determinante que la anorexia es consecuencia de un abuso sexual, porque puede que no haya habido un abuso sexual, sino otro tipo de factores que han intervenido en el tema de la relación eh, niña o niño y la alimentación y la madre, ¿no? Tiene que ver más con ese vínculo de cómo se ha desarrollado que con el abuso sexual, pero tampoco es un factor a retirar. Puede que la anorexia sea la consecuencia de una serie de factores y no de un único factor. Sí, con respecto a la segunda pregunta, voy a aproximar una respuesta más bien no de tipo así tajante, pero sí que puede iluminar. En ese sentido, agradezco también esta pregunta, ¿no? Ujú. Esta niña eh, de recién nacida en su infancia temprana
ha sentido que su cuerpo era manipulado, ¿no? Manipulado en el hospital, manipulado con estudios, manipulado cuando lo han alimentado, manipulado por tal vez análisis que le han hecho. Entonces, el cuerpo es también como una grabadora. Entonces, hay una especie de memoria corporal, memoria física, memoria corporal. Entonces, esta niña ha registrado en su cuerpo esa manipulación médica de su cuerpecito para alimentación, para a lo mejor le han sacado sangre, le han hecho estudios. Y entonces cualquier tocamiento, incluso acercamiento afectivo a su cuerpo, no lo tolera porque el cuerpo tiene memoria y está recordando probablemente esa manipulación dolorosa que han hecho de su cuerpo cuando en su infancia temprana, ¿no? En ese sentido, un trabajo terapéutico gradual puede ayudarle a que acepte el afecto que se expresa también físicamente. Pero eso me hace pensar en los niños hospitalizados, ¿no? Nuestro sistema de salud tal vez no está preparado y los profesionales de la salud, médicos, no estén tal vez preparados para el trato con niños en los hospitales, ¿no? Hay niños que son hospitalizados, separados de los padres y que no son preparados para la hospitalización. Y por otra parte, a lo mejor no se les explica el tratamiento que van a seguir, ¿no? Sino simplemente podrían los médicos estar acostumbrados a tratar cuerpos, pero no a tratar personas. Y el niño es una persona con la cual hay que tratar, hay que explicarle lo que va a hacer y es unido a la enfermedad, al sufrimiento, a la separación de su familia, a la separación de sus amigos, pues vive este tipo de sufrimiento y necesita también el afecto del médico, de la enfermera que va a manipular su cuerpo, la presencia de los padres, ojalá los ambientes de pediátricos en los hospitales estuvieran preparados para tener juegos, para que puedan recibir la comida que recibían en casa, o sea, que se note lo menos posible la diferencia entre la casa y el hospital. Hay olores diferentes, hay, digamos, está separado de sus juegos, separado de sus padres. Todo importante el transformar el sistema hospitalario y adecuarlo también a los niños, ¿no? Qué interesante esta pregunta que me ha hecho pensar no solamente en esta niña, sino en los niños que son hospitalizados y sus sufrimientos y manipulaciones de su cuerpo sin que realmente haya la preparación necesaria, no solo para la hospitalización, sino también para cada uno de los estudios que suelen hacerse en los niños, ¿no? Y qué importante, y qué fuerte es esta sensación, ¿no? De estar 3 meses en incubadora, lejos de la madre, lejos del contacto y del afecto de la mamá, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber como haberle dado unas sensaciones como de ausencia, de vacío, y más aún con lo que tú dices, José Carlos, que lo que ella ha recibido son tratamientos médicos que no necesariamente van de la mano con el afecto. O sea, el atender a un niño, ha sido como probablemente una emergencia o un cumplimiento, que no debería ser así, totalmente de acuerdo, que debería haber una capacitación para darle los tratamientos médicos con el afecto que un niño necesita, con el contacto afectivo que se necesita, sobre todo en estos primeros meses, ¿no? Eh, a mí me parece importante que esté en un proceso de terapia y también es importante este avance de a pocos, ¿no? Que no tiene que ser de la noche a la mañana, sino es un avance de a pocos porque ha sido muy pequeñita, no podía hablar, no podía expresarse, era un cúmulo de sensaciones, como dices,
en su cuerpo, ¿no? En la piel. El tema del contacto está como algo muy abierto, ¿no? Entonces, por supuesto que todavía va a demorarse en comprender que hay gente en la que se puede confiar, ¿no? Incluso su propia familia, ¿no? Entonces es como que no soporte que la toquen, no es porque rechace a los demás, ¿no? Que no soporte que la toquen tiene que ver con lo que ella ha vivido desde muy pequeñita. Pero qué importante también que la familia esté preocupada y que esté en terapia, y que creo que eso a esta edad le va a ayudar muchísimo, ¿no? Merecen ser tratados también los profesionales de la salud que atienden en los hospitales, ¿no? El estrés, el estrés es una limitante también a la hora de que tratan con no solamente con los niños, sino con cualquier persona que necesita tratamiento hospitalario o tratamiento en su salud, ¿no? Me pregunto cómo trata el sistema hospitalario a los profesionales de la salud, ¿no? Médicos y enfermeras, porque si están también bajo estrés, ese estrés les va a limitar también a la hora de tratar personas y que tengan conciencia que no tratan con cuerpos, que tratan con personas, que no tratan enfermedades, que tratan la persona enferma, ¿no? Es importante, a veces es sabido que se les obliga en los consultorios externos 15 minutos por paciente. Y bueno, allí no hay tiempo más que para tratar el síntoma y darle la receta, ¿no? Es importante que los médicos tengan espacios para que traten su estrés también, que va a repercutir en la forma como tratan a los pacientes también, ¿no? Mm. Claro que es traumático, ¿no? O sea, imagínate nuestro órgano más grande que es la piel, ¿no? Y que por donde un niño empieza a recibir las primeras caricias, que en lugar de eso tenga que insertarse un tubo, Mm, constituye un trauma, constituye un trauma. Entonces sí, creo que me parece importante que se atienda esto, ¿no? Para que ella pueda como trabajar. Eh, Me quedaba también una pregunta, pensando en una pregunta de Marta Mancilla, que decía cómo ayudar a una adolescente que sufrió de tocamientos o abuso, pero que no recuerda muy bien, sin, entiendo, retraumatizarlos, ¿no? Sin, sin que ella vuelva a vivir este trauma, entiendo, ¿no? bien, te escuchamos. Yo creo que, yo creo que siempre es importante, siempre es importante atender estas cosas como no recuerda muy bien, o me pareció un sueño, o yo creo que estas dudas algo están diciendo, ¿no? Entonces, en los procesos terapéuticos, ella no recuerda sola, ella va a ir de la mano con alguien eh, que en algún momento se puede clarificar este recuerdo o puede hablar de aquello que en su momento estaba como una caja sellada, ¿no? Entonces, sí se le ayuda a un adolescente en un proceso terapéutico con alguien neutro que no sea papá, mamá, ningún familiar, ¿no? De todas maneras, creo que es como bien importante atender este lado, ¿no? Atender porque es como, ¿qué pasa cuando un adolescente o un niño nos cuenta algo que ha sufrido algo de abuso, ¿no? Creo que una de las cosas es primero escuchar y no perder la calma, mantenerse tranquilo, poder poner todos nuestros sentidos en escuchar, en acoger con afecto lo que nos dice. Y como decía José Carlos, en creer lo que nos cuenta, así sea que no recuerda muy bien, en creer lo que nos dice, ¿no? En decirle que no es culpable. Eso es bien importante, ¿no? Dejarle claro que él o ella no tienen ninguna culpa, ¿no?
que el responsable es el agresor. Eh, y decirle que saldrá adelante, ¿no? Saldrá adelante, expresarle mucho afecto, necesita sentirse segura y querida, ¿no? Creo que esas cosas son muy importantes y por supuesto un proceso terapéutico. Muchas veces en terapia vemos la culpa de aquellos que fueron abusados. Está vinculada a que los tocamientos generaron placer en ellos. Entonces yo tengo la culpa porque sentí placer. No me gustaba, pero al mismo tiempo que no me gustaba, sentía que me gustaba. Entonces, que tiene que comprender que nosotros no controlamos algunas terminaciones nerviosas. Si estoy con hambre y siento un olor a, qué sé yo, a pollo bróster, mis glándulas salivares van a empezar a generar saliva y yo no controlo esas reacciones, que la boca se me haga agua, no la controlo. Entonces, explicarles que podrían haber sentido placer pero ellos no, la persona abusada no controla esas, digamos, esas reacciones nerviosas, ¿no? Es algo Porque, fisiológico, ¿no? sí, 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 Mm. Es como un niño, ¿no? Un niño, si tú le das una caricia en la cara, va a sentir, como dicen, algo bonito en cualquier parte del cuerpo. Y ese algo bonito, en medio de un abuso, se convierte en una tremenda confusión. sí, hay una confusión allí, hay una confusión muy grande, ¿no? eh, con una especie de pseudoafecto, un niño que no recibe afecto, bueno, mi tío, mi padrino, mi primo, el vecino que me cuidaba, me daba afecto, pero abusaba, pero yo no me doy cuenta, ¿no? Pero me quería. Entonces hay allí una mezcla que se ha llamado técnicamente confusión de lenguas, ¿no? En alusión a la Torre de Babel, ¿no? Confusión de lenguas, ¿no? Entonces, hay todo un tratamiento para que logre realmente eh, distinguir que era un falto afecto que encubría un abuso serio, ¿no? Mm. Yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, ningún ser humano merece ser maltratado, ni golpeado, ni abusado, ¿no? O sea, la violencia es como incompatible, eh, más dentro de la familia. Que nadie debe vivir con miedo, lastimado, insultado o amenazado por su propia familia. Que la conducta violenta es un comportamiento inaceptable y que además de todo lo que hemos hablado constituye un delito. Quien maltrata es responsable de su actuar, ¿no? O sea, esta creencia acerca de que me provocó maltratarla es como una justificación, ¿no? No hay nada que justifique la violencia. Mm. Y que las personas que ejercen violencia pueden dejar de hacerlo si lo desean y si reciben ayuda, ¿no? Que todos y todas tenemos derecho a enojarnos y a expresar nuestro enojo, ¿no? Sin que eso tenga que causar daño ni ejercer violencia contra cualquier otra persona. Eh, y que creo que los niños y niñas están diciendo la verdad, ¿no? Cuando se animan a hablar de malos tratos o de cualquier otra situación y necesitan ser creídos, aliviados, pero sobre todo protegidos, ¿no? Un ambiente que los proteja, alguien que los cuide. Sí, también somos conscientes de que vivimos en un sistema injusto en el que, bueno, ¿por qué tiene que trabajar papá y mamá y dejar a los niños urgidos por el tema económico, ¿no? ¿Por qué el tema económico, la situación económica tiene que afectar tanto a la familia que no puedan desarrollarse lazos que permitan el crecimiento saludable de todos y cada uno de sus miembros, ¿no? O sea, ahí también hay una dimensión sociopolítica de la cual tendríamos que ser conscientes también, ¿no? También, ¿no?
y muchas veces, digamos, padres y madres de familia mandan a sus hijos o hijas del interior del país, del campo a la ciudad, porque desean que vaya a la escuela, desean que estudie, desean que se supere, pero muchas veces estos niños o niñas tienen que estar, digamos, entregados a personas que los someten a un trabajo doméstico y a veces el trabajo doméstico podría ser abusivo, ¿no? Y eso es violento también, ¿no? Niños o niñas que tienen que trabajar duramente en las casas porque es el precio que tienen que pagar para poder ir a la escuela, para poder educarse, para poder estudiar. En algunas familias podrían ser bien tratadas a cambio de un servicio adecuado a su edad, pero en otras casas reciben una sobrecarga de trabajo no adecuado para su edad. O a veces al interior de la misma familia, ¿no? Mamá y papá tienen que trabajar, entonces tú, que eres la mayor de 8 años, te encargas de tus hermanitos. Es una carga muy fuerte y también es una forma de violencia también. ¿Y qué hacemos si tenemos que trabajar? Entonces les cuidamos y no comemos, ¿ve? Allí hay un conflicto que habría que pensarlo, ¿no? Pero yo reconozco que no es fácil, ¿no? No es fácil, digamos, bueno, pues no le den trabajo a la niña, no le encarguen a sus hijos, los niños, porque es un trabajo demasiado fuerte. Es un trabajo demasiado fuerte, ¿no? Hijos mayores, 8, 10 años, tengan que encargarse los hermanitos, ¿no? Cocinarles, esperar que vengan del colegio para darles su comida, esperar a hacer que hagan sus tareas. Es una tarea muy grande y también es violenta, ¿no? A lo mejor no hay solución inmediata, pero importante ser conscientes de que allí también hay una forma de violencia muy, muy fuerte, ¿no? Unas responsabilidades descargadas sobre los niños. Mm. Yo pensaba en esto que estabas diciendo, que cuando adquieren estas cosas carácter traumático, ¿no? Cuando a veces pasa mucho tiempo, ocurren hechos en la infancia y luego aparentemente están como dormidos en la adolescencia y en la primera adultez pasan como desapercibidos y de pronto adquieren el carácter traumático cuando algún suceso hace que se evoque un segundo evento, ¿no? Por ejemplo, si ha habido algún tipo de abuso, cuando alguien se encuentra con hacer una pareja y tener relaciones sexuales, se puede despertar estas sensaciones, ¿no? Entonces, a veces el trauma no es de impacto inmediato porque se esconde en la mente y aparece cuando se le evoca, pero aparece justamente para ser tratado, ¿no? No para generar sufrimiento, aparece para ser tratado. Creo que hay otra pregunta, ¿no? Sí, tenemos, bueno, dos comentarios. Primero, Marta nos dice, hay un tema social también importante. Estrella Arana nos pregunta, buenas noches, me pareció una ponencia muy interesante y relevante. Les agradezco mucho. Tengo una consulta. ¿Cómo podríamos responder ante un niño que ha sufrido abuso y dice, ¿por qué a mí? ¿Cómo ayudarlo a desculpabilizar esa experiencia tan dolorosa? Ya. Sí, hay todo un trabajo de relato, de que exprese sus sentimientos, de que exprese su rabia, de que exprese, digamos, eh, el no saber por qué me tuvo que suceder. Y, y bueno, también un trabajo de relato, de expresión de sentimientos y también de duelo, ¿no? El duelo es el cerrar un capítulo de la vida, ¿no? Por ejemplo, si perdí yo a mi madre a tal edad, puede haber sido también en la juventud o en la adultez, hay un trabajo de duelo, hay un sufrimiento que no hay que reprimir, sino que que nos atraviesa y hay que aceptar y hay que elaborar, ponerlo en palabras, simbolizarlo,
el duelo por la muerte de un ser querido se simboliza, se ponen palabras, nos vestimos de determinada manera, llevamos flores al cementerio, hacemos un altarcito en casa, le mandamos decir una misa. Son ritos de duelo que ayudan a ir simbolizando el duelo que tiene un comienzo y el duelo tiene un fin también, ¿no? ¿Cuándo termina un duelo? Nunca lo vamos a olvidar, ¿no? Un duelo por la muerte de un ser querido, puede ser un duelo porque terminamos una relación de pareja, puede ser un duelo porque, sé yo, perdimos el trabajo. Hay distintos tipos de duelo, unos más dolorosos, unos menos dolorosos, que tienen un comienzo y también tienen un fin, ¿no? El peligro está bueno, en un duelo saludable hay un sufrimiento que comienza y va terminando. De manera que nunca lo olvidamos, pero cuando termina un duelo, cuando recordamos el acontecimiento, pero ya no nos duele. Entonces, en el caso de la persona que ha sufrido un abuso sexual, es importante la expresión de sentimientos, ¿no? El dolor, la rabia, eh, todos los sentimientos que van unidos a esa experiencia y al mismo tiempo ayudarlo a que vaya atravesando el duelo. El duelo tiene que ser atravesado porque el peligro está instalarnos en el duelo, ¿no? Vivir permanentemente la condición de víctima y eso no es saludable. El duelo que tuvo un comienzo con ayuda terapéutica debe simbolizarse y tener también un fin, un cierre de duelo, de manera que no se busca el olvido, ¿no? Alguna persona puede que quiera ayudarnos puede decir, ya olvídate, ya olvídate, ya olvídala, ya no está, ya olvida. No, no se puede olvidar. Hay que respetar los propios sentimientos e irlos elaborando y un duelo termina cuando, no cuando lo he olvidado, sino cuando ya el recuerdo no me causa más dolor, no me causa más sufrimiento, ¿no? Ahí un duelo termina, ¿no? Importante lo que dice José Carlos, porque creo que eh, hay que darle un lugar a esto, ¿no? Que se puede responder a un niño, primero validarlo, darle atención, escucharlo, ¿no? Protegerlo. No se trata de una sola persona, se trata que toda la familia esté con él y que lo acompañe en el proceso que tú has descrito, ¿no? Este proceso en el que va a tener que expresar todas sus emociones, todo lo que ha sentido, una y otra vez, atenderlo, validarlo, darle un afecto, ¿no? Es creo que importante acompañarlo en su proceso, porque los procesos, eh, como has dicho, son de elaboración, reelaboración, ¿no? Necesita sacarse esa culpa de esa gran pregunta que no tiene una respuesta, ¿por qué a mí? Ujú. Sí, ese por qué a mí suele tener también eh, esconder una rabia, ¿no? Una rabia que puede irse al destino o puede irse hacia Dios mismo. ¿Por qué lo permitiste, no? ¿Por qué a mí? Ya no creo en Dios. O ¿por qué Dios? No entiendo por qué si Dios no me protegió. Entonces, no está mal pelearse con Dios, es parte del duelo también, ¿no? En toda la Sagrada Escritura también hay hombres y mujeres que se han rebelado contra Dios, ¿no? Y bueno, es parte de un proceso también de duelo, el preguntarse por qué a mí, por qué lo permitiste, por qué Dios lo permitió. Está bien, ese sentimiento hay que validarlo, no es cuestión de decirle cómo te vas a enfrentar a Dios, cómo vas a hablar así de Dios, no, hay que validar también nuestra rebeldía contra Dios por las cosas que nos sucedieron. Es una etapa, es un proceso y bueno, debe ser validado también nuestras rebeldías contra Dios, a veces contra los propios padres que no nos protegieron, que no estaban en condiciones, no tenían la cultura para protegernos, no se imaginaban. Entonces hay un por qué lo permitiste, por qué no me protegiste, por qué. Yo creo que son parte de un proceso que vale la pena validar. No hay que condenar, no hay que condenar esas expresiones, sino validarlas en un proceso de acompañamiento, ¿no? Que va a ayudar
a que la víctima salga de su condición de víctima, ¿no? No puedo sentirme víctima toda la vida, sino pues tengo que superar, salir del sillón de víctima. Bien. Mm. Bueno, ya nos estamos acercando casi al final de la hora. No sé si quieren hacer algunos comentarios adicionales o tal vez nuestros participantes tienen alguna pregunta, algún comentario para hacerles. Aliéntenos un poquito participando. Sí. Regálenos alguna intervención, ojalá de voz o simplemente en el chat. Ya, gracias a ustedes también por participar, ¿no? Yo creo que es bien importante, ¿no? La participación eh, de todos los que han estado esta noche, porque a veces escuchar este tipo de temas, tener alguna lectura de cuestiones emocionales, espacios de escucha como estos, trabajos con la familia, nos hace acercarnos un poquito más a la salud mental, ¿no? Y por supuesto, los espacios terapéuticos, ¿no? Entonces, a los que pueden acceder al mismo centro, ¿no? Porque hay mucho, hay mucho de violencia, lamentablemente, en nuestro país. Y es como alarmante entrar a estas páginas donde están las estadísticas, ¿no? Porque es alarmante la cantidad de personas que sufren violencias de todo tipo, solo las registradas. Imaginémonos todos los que no registran, ¿no? Y es una realidad social de la que ustedes también han estado hablando en el chat. Gracias por su participación. Sí, como que nuestro país necesitase un padre que ponga orden, ¿no? La peor de las violencias que vivimos es la ausencia de un padre simbólico, sea político, organizacional, que ponga orden en nuestro país. Nos sentimos como que falta un padre, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. Y bueno, eso es también interesante que reclama también intervenciones de carácter psicosocial, ¿no? Eh, Bien, estoy viendo aquí en el chat agradecimientos de ustedes y nosotros también les agradecemos realmente su presencia, su participación y la valoración de nuestras intervenciones. Gracias. Muchas Gracias, Ingrid, gracias. también. A ustedes, muchas gracias, José Carlos, muchas gracias, Lourdes, a nuestros participantes. Es un tema que moviliza demasiado y seguro van a ir surgiendo preguntas después, en el transcurso de los días. Y bueno, nos dará aliento para hacer otro Hablemos, ¿no? Y seguir tocando estos temas tan importantes. Así que bueno, por mi parte, nuevamente gracias a todos y muy buenas noches. Nos estaremos comunicando en el CPPL en próximos eventos. Así que atentos. Gracias, nos vemos. Gracias, gracias.